Gracias por seguir con nosotros. Está con nosotros en el set de la entrevista el general retirado de la policía, Damián Arias Matos. Él es experto en análisis de temas internacionales, nacionales, y hoy vamos a analizar algunos temas de la política a propósito de que el año que viene hay elecciones. Buenos días, Damián, ¿cómo estás? Buenos días, Manuel, gracias por la invitación. ¿Cómo se ve el panorama político? Bien, hay que comenzar a ver el panorama desde ahora, hacer un análisis prospectivo a un futuro que cada vez se acerca más. Es decir, ya el año 24 anda por ahí, estamos a mediados del 23, y la política, el proselitismo, los escarceos, las encuestas, las caravanas, el laborantismo no se ha detenido nunca. Es decir, no podemos decir que hay una especie de pausa en la clase política, sino que están completamente trabajando, buscando el voto. Nuevo violatorio. Violatorio, por supuesto, a la Ley General de Partidos, la 3318, e incluso a los postulados de la Constitución en materia electoral, porque la Constitución da el marco, pero la legislación 3318 da el contenido, es decir, los aspectos nodales, centrales y fundamentales. ¿Qué ha pasado o qué está pasando? Bueno, que la oposición está dividida, y eso es una cosa que le conviene a cualquier candidato, que la oposición esté dividida. No he visto ni una sola encuesta, y yo no creo mucho en encuestas, porque un profesor que duró 40 años en la ONU, el doctor Ador Neto, quien es brasileño, decía una frase, nos enseñó una frase tremenda sobre las estadísticas y las encuestas, y es la siguiente: no creo en encuestas porque se parecen al bikini, que muestra mucho, pero ocultan siempre lo esencial. Oh, el bikini profundo muestra mucho, sí, pero oculta lo esencial, oculta las profundidades precisamente como usted dice. Entonces, ninguna de las encuestas que andan por ahí de toda clase y de toda marca y que la hacen medios, hacen redes sociales, los hacen canales, los hacen medios de prensa, en todas el presidente Luis Abinader resulta ganador. No he visto ninguna en la cual él no resulte ganador o reelecto. De que luego se desaten los demonios discutiendo y dividiendo que si vamos a una segunda vuelta o si vamos a una, qué sé yo. Señores, en nuestro país, la clase, el votante, que cada vez está más hastiado de la política, hastiado y asqueado de la palabra política, 3,5 millones de dominicanos no fueron a las urnas, la abstención fue numerosa. Y se espera que para el 24 también o sea semejante o haya aumentado un poco. ¿Y no es peligroso? Es peligroso para el sistema, pero el sistema está creado que si votan 3, el que saque 2 ganó. Sí. Es decir, puede haber una abstención masiva, gigantesca, casi general, y el que saque 10 votos y el otro saca 3, bueno, el que sacó 10, ese es el presidente electo, aunque sea con 3 o 4 votos de diferencia. ¿Qué hay que hacer, Damián, perdóneme entonces, para enrolar este alto número de personas que no cree o no quiere o no tiene confianza de que sí, que el voto es necesario? Fíjese un detalle, los partidos en la República Dominicana, todos son de derechas, todos son derechistas, eso es lo primero. Todos son conservadores. Fíjese a ver si algún partido como institución ha emitido algún comentario sobre el tema de la lucha anticorrupción. Si han hablado sobre el tema de Haití, la crisis perpetua que la tenemos mudada aquí ya a nuestro país. Ellos no dicen nada, no hablan de un proyecto que se base en los intereses nacionales. Ellos no hablan de eso, ellos nada más están obsesionados con el día de la boleta, cuántos picapollos voy a tener que comprar, cuántos 500 pesos voy a tener que regar. E incluso los que están en el gobierno están afectados
de un estado excesivo de bienestar, una especie de sibaritismo político, que están tan bien, que se sienten tan bien, que todo está correcto. Porque hay gente en este mundo que si ellos están bien, el mundo está perfecto, aunque esté en llamas. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, construir una clase política y un ejercicio político más decente, menos clientelar, más creíble, que el ciudadano pueda sentirse tentado a ir a votar buscando la representatividad democrática de esa persona. Porque en nuestro país se vota por caritas, por los afiches. Por ejemplo, Danilo nunca fue como aparecía en los afiches de la campaña. Danilo nunca, usted busca álbumes familiares, fotos particulares de Danilo, y Danilo nunca fue como nos lo presentaban en el 2012. Y Danilo es un simulador, es un camaleón, porque todos los políticos tienen que ser simuladores y camaleones, y fingir que no está pasando nada. Entonces, la población está desconectada. La palabra política es un apotegma, es como una condenación, es una palabra deleznable. Un ejemplo, en los talleres que imparto de formación política o introducción a la política he tenido que cambiarle el nombre porque aparece la palabra política y creen que es un partido. Sí. Por ejemplo, una cooperativa que hay en Monción, le solicité y ellos, los pobres, como desconocen, por no decir ignoran, que en el mundo anglosajón hay dos palabras, pero en el español hay una sola palabra. Por ejemplo, política es todo. Política es corrupción administrativa, política es robo, política es compra de conciencia, política es organización de los partidos, política es constitución, política es la ley de los partidos, política es la vida interna de los partidos. Todo eso y las campañas políticas es política en español y nada más. En inglés, Manuel, es distinto. En inglés está lo que llama police, que es las políticas públicas, la constitución, las organizaciones, los reglamentos, las resoluciones de las salas capitulares, todo eso es police. La forma de devolución que tiene los efectos que tú vas a devolver a una tienda, eso es política, police. Ahora bien, politics es laborantismo político, es mítines, seguidores, captura de seguidores, conquista de proselitistas, de prosélitos, todo eso. Entonces, solicité un salón para darle un taller sobre introducción a la política. Eso fue el 1 de febrero, no me han contestado, ya pasó la fecha solicitada, yo sé que no contestaron. ¿Por qué? Porque ellos desconocen lo que es la política, lo que es politics y lo que es police, y creen que eso es algún partido que le va a ir a montar una cosa. Es un movimiento. Nuestro movimiento no tiene ninguna bandería ni ningún patrocinio político. Es más, yo no voy a votar por nadie. Voté en el 78 porque había que sacar a Balaguer, aunque hubo que mandarlo a buscar urgentemente por la debacle de los gobiernos tradicionales del PRD. Uno tiene que suicidarse por las contradicciones y las maldiciones internas de su mismo compañero que Antonio Guzmán, uno de los presidentes más dignos que hemos tenido, aunque se dice que botó una leche una vez, que fue a parar al río Yaque. Y el otro, Jorge Blanco, un abogado sangrú desconocido en la capital, desconocido en el país, que llegó a presidente y de ahí del Palacio Nacional descendió a las barras de la penitenciaría de el Ensanche La Fe. Es decir, que con esas dos situaciones abortivas, con dos arritmias históricas, pues hubo que mandar a buscar al doctor Balaguer ya ciego y lo tuvimos en el poder desde el 86 hacia el 96. Ahí era una necesidad entonces. Una necesidad. Hubo que traer a Balaguer obligatoriamente, porque hubo un caos tremendo en ese gobierno de Jorge Blanco, porque hace 40 años, pero tengo la memoria bastante nueva, como para acordarme de cuando él firmó con el Fondo Monetario Internacional, cuando el dólar se puso a 3 pesos por 1 y la gasolina estaba a 20 pesos y no aparecía. Eso hay que acordarse. Y de ahí vino la poblada del 84, que no se sabe cuántas personas mataron en unas 48 a 72 horas que duró esa insurrección popular por
el desastre de la administración de Jorge Blanco, de Salvador Jorge Blanco. Punto. Damián, con relación a la cantidad de partidos que tenemos, partiditos, ¿cuál es la posición de usted? ¿Cree que son necesarios? Mira, se parte del principio de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Pero eso es una falsía, es una falsedad, porque en la realidad no es. Por ejemplo, la ley de partidos, que duró 18 años dando tumbo, que los mismos políticos no querían tener una legislación que organice el accionar político. Es discriminatoria, porque para tú fundar, por ejemplo, al no admitir candidatos particulares o que no estén atados a organizaciones políticas, las mafias políticas que tienen los partidos, y el sistema está secuestrado. Pues no te dejan pasar sencillamente. Si tú no te arrodillas delante de ellos y entran en las reglas que ellos mismos han puesto. Gente que no necesariamente son abogados, no necesariamente son legisladores, pero se sabe cómo es que llegan ahí. El Congreso está lleno de gente que no tienen una idea mínima de democracia, no tienen una idea mínima de lo que es la representatividad democrática, no tienen una idea mínima de lo que es buscar el bienestar de la mayoría, no tienen una idea de lo que son los propósitos nacionales, un proyecto o plan de gobierno, no tienen idea de eso, sino su idea es mantenerse ahí y aprobar el carnaval de préstamos y de búsquedas y de sinecuras y de hombres del maletín, y aprueban cualquier cosa. Por esa razón tenemos un Congreso que, con sus excepciones muy honrosas, es una vergüenza, es una letrina para el sistema democrático. ¿Cómo va a ser que personas cuyo accionar ha sido ser rifero van a tener una idea, y que tienen bancas ilegales ellos precisamente? Eso es una cultura. ¿Cómo ellos van a querer que el ciudadano se forme políticamente? Jamás, porque sería alar cuchillo para su propia garganta. Entonces ellos desde ahí, en esa dictadura legal del Congreso, donde hay personas que no están aportando a cómo van a salir de este mundo. Lo importante es, lo más trascendente, cómo salimos de las carreras políticas y de nuestro accionar. Por ejemplo, Eduardo Estrella, presidente del primer poder del Estado, presidente del Senado, no debería andar de arito en todas las manifestaciones con el presidente, que es el poder ejecutivo, por amigos que sean, por compadres que sean y asociados que sean. Eso se ve feo. ¿En qué calidad usted está ahí? ¿Usted está como un visitante, como un invitado, o usted está como presidente del primer poder del Estado, que es el que construye, redacta, norma y legitimiza el accionar de los otros dos poderes estatales? Entonces eso es vergonzante. Toda la trayectoria que había construido Eduardo Estrella, de pulcritud, de vivir en la misma casa y en los jardines 40 años, de honradez, de ser el secretario de Obras Públicas más joven en los tiempos de Balaguer, y de esa probidad, él mismo lo ha echado al zafacón de la historia. Damián, ¿los partidos tienen escuela de...? No, pero ¿para qué? Mientras más ignorante es el votante, es más conveniente, porque es más fácil de aborregar. Por ejemplo, aquí existía un partido, el PLD, en esos tiempos bochistas, donde había las escuelas de cuadros, donde habían los cursillos de formación política, y Vanguardia del Pueblo era una especie de libros rojos de Mao, era una especie de adoctrinamiento que salían ellos a venderlos. Yo llegué a ver a Melanio Paredes vendiendo, con una chancleta, vendiendo Vanguardia del Pueblo. Gente que gastó 1.000 millones en construir un ascensor para él subir al despacho que pensaba que sería eterno. Entonces, se han visto cosas increíbles, y el ejercicio político está en un tono asqueante. Ahora lo que se está haciendo es mirando en el corto tiempo. ¿Cuál es el corto tiempo? Las elecciones congresuales y municipales que vienen ahí en febrero, ¿verdad? Y por eso hay un mercado
incluso en enero o después de esas elecciones, se va a abrir un mercado político de venta y compra y venta de adhesiones de seguidores. Porque el objetivo es dar el impacto de que se tiene mucha gente, que tiene muchos partidos. Son los partiditos alita corta. El sistema de partidos en la República Dominicana, aparte de estar secuestrado, y el sistema democrático está secuestrado en poder de mafias que lo diferencian son las letras y los colores. Ojo, ellos no se dan el abrazo de la paz. Usted no ve un 21, Día de la Altagracia, allá en la Basílica de Higüey, usted no ve que se están dando un abrazo de la paz los distintos candidatos. No, porque no pueden verse juntos, pero se juntan en privado por ahí a ver cómo van a diseñar la próxima forma de perjudicar a la nación dominicana. Al final, Damián, ya brevemente, quiero preguntarle, ¿qué cree usted que va a pasar? Porque siempre se ha dicho que hay que, por ejemplo, los que buscan una diputación, ser regidor, cuesta tanto. ¿Y quién financia eso? Antes aparecían personas que lo financiaban con dinero no muy claro, medio turbio. De cualquier índole. Pero entonces, a partir de lo que se ha visto, ¿qué podría suceder? Fíjate, las iniciativas, la persona que quiera aspirar a un puesto electivo como senador o diputado o alcalde, si no tiene cientos de millones y si no tiene la capacidad de corromperse, no va a llegar a ningún sitio precisamente porque el sistema está cooptado, está secuestrado. Hay un descrédito tremendo y a la gente le van a dar lo que los políticos piensan que vale. Si ellos creen que un ciudadano vale un picapollo, 500 pesos, un pote de romo malo, porque si fuera un vino selecto o un whisky caro, no le dan un romo malo para que se le dañe el hígado. Entonces, eso es lo que a usted le van a dar, porque ellos creen que eso es lo que usted vale. El mercado va a seguir igualito. Hay una lucha feroz por los capitales, porque hay gente que han salido de la presidencia, como el caso de Danilo, pero no ha salido del poder. Cada uno de los 3 partidos mayoritarios, la Junta Central Electoral le va a dar una millonada del dinero nuestro. Y a los alitacorta, que ahí veo a Guillermo Moreno, ahí veo resucitando a Miguel Vargas, que le da respiración artificial a una momia egipcia llamada PRD, que él mismo la enterró. Bueno, pues si logran ser candidatos, si tienen un partido reconocido, le van a dar un paquete de millones de nuestro dinero que nos descuentan a nosotros los pendejos. Y ellos tienen también bastante dinero acumulado para salir a comprar votos. O sea que va a haber una guerra de papeleta, no una guerra de ideologías, no una guerra de programas de gobierno, porque lo que más se oculta por un candidato en este país es cuál es su programa de gobierno, cuál es su opinión, cuáles son sus propuestas para los grandes problemas nacionales. Recuerde que los objetivos del milenio, ninguno los cumplió la República Dominicana. Qué bien, qué interesante analizar con Damián Arias Matos. Él es... Mire, me veo aceptable aquí. Se ve bien, Me gusta el color. No tengo tiempo, pero me preguntó un televidente que qué usted aspira, pero es que no tengo tiempo, me van a sacar del aire, Damián. Usted vuelve. Vamos con una segunda parte. Con mucho gusto, yo soy de este canal. Vamos con una segunda parte y luego vamos a analizar en otra entrega. Agradezco la presencia del general retirado de la policía, Damián Arias Matos, experto en temas internacionales. Quedó la pregunta de si hay que hacerle estudio, análisis psicológico a los aspirantes, a los candidatos. Lo vamos a tratar eso en una próxima. Casi estamos conectando con Chu Vázquez, el ministro de Interior y Policía, ya casi va a iniciar el acto, pero antes quiero felicitar a un compañero de aquí del Canal 25, ese sí es de lo bueno. Ahí está la humildad, está la decencia, está el trabajo, está la responsabilidad. Francis Checo, él es sonidista, él es camarógrafo, él es colaborador y sobre todo él es un gran ser humano. Te felicito en este domingo, a ti. Bueno, son 2 hermanos y los 2 tienen la misma disciplina, la misma decencia. También
está el hermano de él que trabaja aquí, que es Kelvin, pero a quien felicito hoy es a Francis. Felicidades, Francis, para ti. Pásala bien, mi hijo. Mañana nos vemos aquí. Damián Borberá. Vamos a seguir analizando